Si quieres llegar a crear y consolidar buenos hábitos en tu vida, has llegado al video correcto. Ahora ponte cómodo que comenzamos. Hey, ¿qué tal mis estimados y estimadas de YouTube? Aquí Pablo Garrido en un video nuevo y muy interesante que puede cambiar tu forma de cultivar hábitos. Yo lo puse en práctica haciendo este video y ya puedo decir, me ha funcionado. Así que ahora te toca a ti. Primero que nada, me imagino que no es la primera vez que has intentado implementar un hábito en tu vida. Pero seamos honestos, ¿has podido llevarlo a cabo con constancia? Y ese es el problema que la mayoría de nosotros tenemos. Y claro que sí, me incluyo, porque cuando intentamos crear o cultivar un nuevo hábito, tenemos una gran motivación, esa motivación del principio, pero se esfuma con igual velocidad, como si fuese un rayo o Houdini en una jaula. Pero a lo que vamos, la pregunta es, ¿por qué, por más que nos esforzamos en implementar un nuevo hábito, casi siempre fracasamos en el intento? Y esto nos lleva al primer truco psicológico: engaña a tu cerebro. Con gran regularidad intentamos crear un hábito y ya pretendemos comenzar a lo grande. Y esto nos genera una traba garrafal. Porque aunque nos sintamos súper motivados por ir al gimnasio todos los días o incluso leer un libro por semana, es muy probable que se termine apagando o esfumando esa motivación o el turbo incluso antes de comenzar. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos encontramos. Entonces, ¿qué hago en esta situación? Pues bien, al decir que vamos a engañar a nuestro cerebro, me refiero a que vamos a realizar cualquier tipo de acción que querramos incluir en nuestros hábitos por solamente 2 minutos. Así es, 120 segundos de pura acción y nada más. A lo mejor estarás pensando, pero ¿qué rayos dices? Si en 2 minutos no alcanzo ni a salir de la cama. Y eso es cierto, parece un cuento, pero si realmente lo pones a prueba y haces cualquier cosa que sea productiva, claro, por tan solo 2 minutos y la repites cada cierto tiempo, ya sea pasando unos minutos, unas horas o incluso un día, será muy posible que logres algo que nunca antes pensabas que sería posible. Es decir, intentarlo con curiosidad. Y te darás cuenta por ti mismo que en esos 2 minutos no perdiste la vida ni interfirió con tu plan del día. Por ello es tan eficaz. Y la mejor parte empieza cuando lo vuelves a intentar por segunda vez, porque te darás cuenta que a lo mejor si ya comenzaste tu nuevo hábito con tan solo 2 minutos, es muy probable que puedas pasar después a 3, 4 o incluso 5 minutos y así progresivamente. Y todo gracias a la capacidad que tenemos de poder engañar a nuestro cerebro. Pero hazme caso, 2 minutos para empezar. Ahora me puedes estar preguntando tal vez, ¿pero qué voy a hacer en tan solo 2 minutos, Pablo? Pues mi sugerencia es que si quieres fortalecer el hábito de la lectura, por ejemplo, agarra tu libro y empieza leyendo tan solo una página. Y si eres lento como yo, solo media página. Si a lo mejor, otro ejemplo, quieres hacer ejercicio, vístete con ropa de entrenar y haz tan solo 10 abdominales. Ya dependerá de ti si quieres que los 2 minutos vayan para más tiempo. Pero, recuerda, un viaje de 1000 kilómetros comienza por tan solo un paso. Así que con esto pasamos al segundo truco psicológico llamado atención firmes. Lo he llamado así por la automaticidad que puede llegar a tener en nuestra vida si lo llevamos a cabo. Y ni te cuento de la efectividad. Si eres observador, normalmente cuando queremos hacer algo, lo solemos decir solamente en nuestra mente y lo dejamos ahí como una posibilidad de algo que tal vez pase, si llegamos claro a acordarnos nuevamente. Un gran ejemplo es cuando decimos, tengo que comprar una nueva agenda para poder escribir, o debo crear un horario para mi colegio. Y si eres como yo, vas a pasar todo el año de clases sin haberte aprendido por completo el bendito horario por no haberlo escrito. Pero ni al caso.
Te presento ahora una solución que puede ir acompañada del primer truco que te he enseñado y se basa en órdenes claras y directas, dirigidas a nosotros mismos. Y obviamente que no me refiero a lo típico de hey, Pablo, pecho al suelo y dame 15 lagartijas. No, este truco psicológico se basa en crear un plan de acción desde este momento. Es decir, si pretendemos realizar una tarea para el día de mañana, deberemos decir: yo haré la tarea de inglés en la mesa de mi habitación a las 3 de la tarde, creando 3 partes fundamentales para llevar a cabo esa acción, que son: yo haré tal acción en tal lugar a esta determinada hora, lo cual es muy parecido al efecto de atención, firmes. Actuará como una orden directa para nuestro cerebro y creará un anclaje directo a la acción, hora y lugar en el que vamos a realizar nuestro hábito. Debido a esto, tendremos una mayor claridad acerca de lo que haremos y no una vaga intención de lo que pretendemos hacer para un momento cualquiera. Porque tal y como dijo Robin Sharma, la más pequeña de las acciones es siempre mejor que la más noble de las intenciones. Y gracias a este truco podremos tener localizado el lugar de acción de nuestro hábito, el cual lo podemos llevar a cabo con mayor efectividad. Y finalmente proseguimos al tercer truco psicológico y más importante de todos. Evita el mal sabor de boca. Así es. Y es que no importa el tipo de hábito que lleves a cabo, si al culminarlo terminas odiándolo, porque todo el progreso que habrás realizado tal vez no lo vuelvas a hacer o no lo vuelvas a repetir, y menos si no lo disfrutaste en lo más mínimo. En pocas palabras, te habrás llevado un mal sabor de boca. Y esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Normalmente cuando vamos al gimnasio, si nos proponemos alcanzar nuestro máximo rendimiento y potencial, es muy probable que nos esforcemos y motivemos totalmente. Pero si terminamos ese día con toda la motivación y energía en cero, llegará el día siguiente y sentiremos como si un camión nos hubiese atropellado 1932 veces. Créeme, no se siente para nada bonito, por lo cual la primera impresión que te lleves es muy importante. Y en este caso es bastante dolor y cansancio extremo, que no te volverá a motivar nuevamente para volver a ir al gimnasio en mucho, pero mucho tiempo. Y si es que vuelves a ir. Por ello, el tercer truco psicológico se llama evitar el mal sabor de boca, porque es más probable que vuelvas a repetir algo que de verdad disfrutaste, así sea por poco tiempo, a repetir algo que en serio te motivó por mucho tiempo, por un solo día. Y si te quedaste hasta esta parte del video, te tengo una sorpresa concretamente reservada para ti. Y la he llamado "No pidas un plato que no puedes digerir aún". Y te explico. Según unos estudios, la parte esencial para cultivar hábitos en nuestra vida no consiste en tener un compromiso bestial, como por ejemplo una acción como para llevarla a cabo en 5, 6 o hasta 7 horas seguidas en un mismo día, sino, y aquí está la joyita de esta investigación, consiste en las veces que tú vuelves a repetir una acción determinada. ¿Y cómo puede ser esto? Pues te doy una pista. Aunque lavarte los dientes no sea una acción de horas y horas, es algo que repetimos cotidianamente, y si no lo haces, hazlo, porque tan solo lleva un par de minutos. Y ha llegado a tal normalidad que muchas de las veces puedes hacerlo de manera casi que automática, lo cual nos permite realizar un hábito concreto sin requerir de la más mínima motivación para llevarla a cabo. Razón por la cual es más efectivo repetir un hábito que se ejecuta casi que de manera automática. Y si quieres una segunda parte de este video, deja tu like y comenta si conoces otros consejos de vida o alguna otra temática que quieres ver por aquí. Finalmente te recuerdo que puedes suscribirte por aquí y te dejo nada más y nada menos que un video recomendado sobre la ley de la atracción por aquí, un video sobre la técnica Arigato al dinero de Ken Honda por aquí abajo. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Bye.